Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que hallarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de este viernes. Tras el apagón de Texas que dejó a millones de personas sin energía eléctrica, el gobernador Greg Abbott está pidiendo mejoras en las centrales eléctricas. Biden dice que está abierto a reincorporar a Estados Unidos al acuerdo nuclear con Irán, revirtiendo así la política exterior de Trump. El presidente tiene la esperanza de que Irán cumpla con el acuerdo. Y al respecto, el primer ministro de Israel envió una advertencia a Estados Unidos sobre las consecuencias que podrían ocurrir si se incorpora al acuerdo nuclear. Pasando a Cuba, el régimen castrista lanzó mordaces críticas a un grupo de famosos cantantes de origen cubano por una canción que denuncia la represión de la dictadura comunista en la isla. ¿Podría haberse evitado el apagón de Texas? Algunos piensan que sí. Actualmente, las centrales eléctricas de Texas no tienen adaptaciones para el clima frío, pero ahora el gobernador quiere hacerlas obligatorias. El gobernador de Texas, Greg Abbott, quiere que los legisladores obliguen a las centrales eléctricas a acondicionar sus instalaciones para el invierno. Pido a la legislatura que exija el acondicionamiento de los generadores y el sistema eléctrico para el invierno. En segundo lugar, solicito el financiamiento necesario para garantizar que se lleve a cabo este acondicionamiento y modernización. Alrededor de 180,000 hogares de Texas siguen sin electricidad en comparación con los casi 3 millones del miércoles. Los operadores de energía y los líderes estatales, incluyendo a Abbott, enfrentan críticas por los cortes. Abbott culpa de estos al administrador de la red estatal ERCOT. ERCOT es responsable del 90% de la electricidad del estado. Abbott dice que ERCOT aseguró al público que la red estaba preparada para el clima frío. ERCOT falló en cada una de estas medidas que dijeron que habían tomado. Los tejanos merecen respuestas. Pero también dijo que asume la responsabilidad por las fallas. El CEO de ERCOT dijo que evitaron por poco la catástrofe a solo unos momentos de un apagón total. Las centrales de gas y los aerogeneradores se pueden proteger contra el clima invernal. Es algo que se hace habitualmente en los estados más fríos del norte. La infraestructura energética de Texas sufrió un colapso por el frío en 2011 y los críticos dicen que ERCOT no hizo caso de las advertencias después de eso para asegurar que la infraestructura estuviera preparada para el invierno. El fiscal general de Texas abrió una investigación contra ERCOT. Un grupo nacional de la industria eléctrica desarrolló pautas de preparación para el invierno para los operadores de energía, pero son voluntarias y requieren costosas inversiones en equipos. Aumenta la posibilidad de que Estados Unidos se reincorpore al acuerdo nuclear con Irán, ahora que el presidente Biden dejó claro que quiere volver a entablar conversaciones con Irán. Tenemos más información sobre este tema. El presidente Biden está enviando un mensaje de invitación al régimen iraní afirmando que Estados Unidos está dispuesto a iniciar conversaciones sobre la reincorporación al acuerdo nuclear de 2015 con Irán. A pesar de tener otras rivalidades, Estados Unidos y Rusia prorrogaron el nuevo tratado START por 4 años más una vez que llegué, cuando asumí el cargo. Por eso dije que estábamos preparados para volver a negociar con el P5+1 sobre el programa nuclear de Irán. En su intervención del viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Biden explicó con detalle cómo piensa comprometerse con Irán. Vamos a trabajar en estrecha cooperación con nuestros socios europeos y otros socios a medida que avancemos. Miren, el abanico de retos que Europa y Estados Unidos deben afrontar juntos es amplio y complejo. El secretario de Estado, Antony Blinken, también confirmó el jueves que Estados Unidos se reincorporará al acuerdo si Irán vuelve a cumplirlo. Sobre la cuestión de la China comunista, Biden dijo que da la bienvenida a la competencia. La competencia con China va a ser dura. Eso es lo que espero.
Y eso es lo que agradezco porque creo en el sistema global que Europa y Estados Unidos, junto con nuestros aliados en el Indo-Pacífico, trabajaron muy duro para construir durante los últimos 70 años. Afirma que Estados Unidos tiene que hacer frente a los abusos económicos de China, pero luego añadió que la competencia no debe bloquear la cooperación. No podemos ni debemos volver a la confrontación y a los esquemas rígidos de la Guerra Fría. La competencia no debe bloquear la cooperación en cuestiones que nos afectan a todos. Biden pone el cambio climático como ejemplo de cuestiones en las que Estados Unidos, Rusia y la China comunista deberían cooperar. También señala su voluntad de comprometerse aún más con los aliados europeos. Esto mientras Biden anuncia un freno a la decisión de Trump de retirar las tropas estadounidenses de Alemania. Así que el equipo de Biden quiere volver a unirse al antiguo acuerdo nuclear con Irán de la época de Obama, pero Israel no está muy contento con eso y ahora advierte de un problema nuclear. Tenemos la respuesta del primer ministro. El Departamento de Estado está abierto a reincorporarse al acuerdo nuclear con Irán, un acuerdo que se supone impide que el régimen iraní desarrolle una bomba nuclear. Pero el primer ministro de Israel envió una advertencia diciendo que el acuerdo haría lo contrario. Su oficina dijo, Israel cree que volver al antiguo acuerdo allanará el camino de Irán hacia un arsenal nuclear. Israel está en estrecho contacto con Estados Unidos sobre este asunto. Según el acuerdo, Irán puede enriquecer parte del uranio, pero admitieron haber incumplido el límite en 2019, aproximadamente un año después de que el presidente Trump se retiró del acuerdo. Trump lo calificó como un acuerdo unilateral que creía tontamente que un Estado asesino y patrocinador del terrorismo solo utilizaría su programa nuclear de forma pacífica. Pero el equipo de Biden dice que se reincorporará si Irán se comporta. Por supuesto, la propuesta que escucharon desde este podio, que escucharon del presidente de Estados Unidos, que escucharon del secretario Blinken, por supuesto sigue sobre la mesa si Irán reanuda su pleno cumplimiento del acuerdo. El ex secretario de Estado Mike Pompeo, después de recibir un premio el jueves por defender los valores judíos, dijo que en su opinión la gente ya no negará la amenaza que supone Irán. Aunque la próxima administración pueda elegir su propio plan táctico, no creo que nadie vaya a negar nunca la amenaza que la República Islámica representa para Estados Unidos, para Israel y para las naciones árabes del Golfo. La vuelta al acuerdo también levantaría las sanciones económicas impuestas por Trump a Irán. Un nuevo proyecto de ley de inmigración aceleraría la obtención de la ciudadanía para 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos y aumentaría el número de trabajadores extranjeros. Analizamos el proyecto de ley y sus posibles efectos. El nuevo proyecto de ley de inmigración ofrece una vía acelerada a la ciudadanía para los trabajadores agrícolas, los beneficiarios de DACA y un proceso de 8 años hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes del 1 de enero de este año. El proyecto de ley también propone aumentar el límite por país de la inmigración por motivos familiares y de empleo. Esto significa que más trabajadores extranjeros tendrán más fácil acceso a empleos en Estados Unidos. No impone el sistema de E-Verify, así que no hay forma de garantizar que los futuros trabajadores no entren en Estados Unidos de forma ilegal. Y con el presidente diciendo ayer que esperaba que podría ser un año o más antes de volver a la normalidad, no hay garantía de que esos puestos de trabajo vayan a estar disponibles. Arthur dice que previsiblemente el efecto de esta política será la disminución gradual de los salarios de los trabajadores estadounidenses y un incremento de la competencia en la mano de obra. Esto es especialmente el caso para los trabajos tecnológicos, ya que muchos inmigrantes con visas H1B1 realizan trabajos tecnológicos en Estados Unidos. Esto sería una gran victoria para los gigantes tecnológicos. Si fuera un cínico, diría que, ya sabes, esto es un regalo para las grandes empresas tecnológicas, que son las principales consumidoras de esa mano de obra. Quieren que esas personas obtengan la tarjeta verde lo antes posible, y quieren animar a los futuros H1B1 a venir a Estados Unidos y que trabajen para ellos. Y no se limita a los visados H1B1. Otra parte del proyecto de ley consiste en dedicar más fondos a la tecnología en la frontera sur, tecnología que se usará para rastrear intentos de entrada de inmigrantes ilegales.
Esto después que Biden desviara fondos de la construcción del muro fronterizo. Antes de construir el muro había barreras allí, había alrededor de 2.500 entradas, principalmente traficantes de personas y de drogas que venían a través de la frontera. Después de construir el muro hubo dos, no 200, no 2.000, dos. A pesar de las escasas probabilidades de aprobación en el Senado, los demócratas de la Cámara de Representantes tienen la esperanza de que el proyecto de ley tenga éxito. En este Congreso, creo que la Cámara de Representantes y el Senado pueden llevar la legislación a la mesa del presidente. Regresamos contigo, Lalo. Y el ICE anunció hoy nuevas prioridades para la aplicación de la Ley de Inmigración y Deportación con efecto inmediato. Los agentes del ICE deberán contar con la aprobación previa de su oficina local antes de tomar acción en determinados casos. En concreto, cuando se encuentren con inmigrantes ilegales que sean delincuentes convictos, sospechosos de terrorismo o cualquier inmigrante que haya llegado a Estados Unidos después del 1 de noviembre de 2020. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que no prevén una reducción de las detenciones con las nuevas directrices. Un alcalde de Texas solicitó al presidente Biden que detenga la liberación de inmigrantes en su ciudad debido a las condiciones climáticas extremas. El alcalde advierte que si los inmigrantes son liberados, tendrá que utilizar una declaración de emergencia para rechazarlos. Aquí están los detalles de la historia. Le ruego y solicito que por favor detenga cualquier medida relacionada con la liberación de los inmigrantes que esperan las fechas de la Corte de la ciudad de Río y áreas circundantes. El Departamento de Seguridad Nacional comenzará a procesar a cientos de inmigrantes por día a partir de este viernes. Esto es parte de la primera fase del plan de Biden para procesar a 25,000 migrantes que han sido devueltos a México para esperar sus fechas de presentación ante la Corte bajo la política de Trump de permanecer en México. Pero con el estado fronterizo luchando contra esta catástrofe climática, el alcalde de Del Río dice que no es el momento adecuado para avanzar con tal plan. Si envían a estas personas a nuestra comunidad, nos veremos obligados a tomar la decisión de dejarlos sin recursos en estas circunstancias extremas. Pido que por favor se detengan y hagan otro plan para este asunto federal. No tenemos una fecha sobre cuándo tendremos energía de nuevo y no podemos garantizar que será consistente. Hemos subcontratado tratamientos de diálisis para las personas necesitadas en nuestra comunidad y hemos tenido que reubicar a los adultos mayores que necesitan energía para los tanques de oxígeno. El alcalde le dijo a Biden que si permite la llegada de inmigrantes, el gobierno debe proveer los medios y suministros necesarios para alojarlos de manera segura bajo las circunstancias extremas. El alcalde Lozano señala que Biden adoptó una postura firme en cuanto a la protección de los estadounidenses contra el COVID-19 y pide el mismo tratamiento de consideración urgente para las ciudades fronterizas. Liberar a la población inmigrante sin comprometerse a ningún protocolo de protección es socavar su compromiso con la postura contra el COVID-19. No puedo mezclar a la población inmigrante con los residentes del río que son extremadamente vulnerables y han sido desplazados debido al clima extremo que no mejora. En este momento, los edificios públicos de la ciudad se utilizan para albergar a los ciudadanos desplazados y también como lugares de vacunación. Dice que la ciudad está extremadamente escasa de recursos y pide que Biden no se olvide de las necesidades de esta pequeña localidad fronteriza. Ivanka Trump dice que el escaño de Marco Rubio en el Senado de Florida está seguro, al menos por ella. Un representante de Ivanka Trump afirma que Ivanka habló con el senador Rubio y por el momento no tiene planes de desafiar al republicano de Florida. Rubio se presenta a la reelección en las elecciones de 2020-2022. Como hija y asesora del expresidente Donald Trump, Ivanka no descartó postular una candidatura para un cargo público en el futuro, como tampoco negó sus aspiraciones políticas públicamente. Pero la decisión de Ivanka de no desafiar a Rubio lo salva de una lucha potencialmente dura en las primarias, ya que Donald Trump sigue siendo muy popular entre los votantes del Partido Republicano, especialmente en Florida. 35 agentes del Capitolio están bajo investigación y 6 han sido suspendidos, todo a raíz del asalto al Capitolio el 6 de enero. Veamos los detalles. Un portavoz del Departamento de Policía del Capitolio lo anunció el jueves. Anteriormente, el departamento dijo que solo 10 agentes estaban bajo investigación y que otros 2 habían sido suspendidos. Las autoridades aún no han dado a conocer las razones de las medidas disciplinarias o qué consecuencias podrían enfrentar.
Según el congresista Tim Ryan, uno de los agentes suspendidos se tomó una selfie con alguien que formaba parte de la turba que irrumpió en el Capitolio. Ryan también dijo que otro policía llevaba una gorra de Make America Great Again y empezó a dirigir a la gente alrededor del edificio. Carolina del Sur tiene una nueva ley que prohíbe la mayoría de los abortos, una vez que se detecta el latido del corazón del feto. El latido del corazón se escucha normalmente después de unas 6 semanas de embarazo. El gobernador Henry McMaster firmó la ley y lo anunció en Twitter. Carolina del Sur se une a decenas de estados con leyes similares, y algunas de ellas ya fueron anuladas por los tribunales. Los defensores esperan que una de las leyes se convierta en un vehículo para desafiar a Roe vs. Wade en la Corte Suprema. Una ley de aborto de Luisiana fue derrotada en un caso de 2020, en una ajustada decisión de 5-4 en el alto tribunal. Pero ahora Amy Coney Barrett sustituye a la difunta Ruth Bader Ginsburg en la Corte, y los defensores pro vida esperan que Barrett se convierta en el voto decisivo para anular la histórica ley de aborto. Planned Parenthood demandó inmediatamente la iniciativa de Carolina del Sur, impidiendo que la ley del aborto entrara en vigor. La CEO de Planned Parenthood la califica de descaradamente inconstitucional. La nueva ley del aborto encuentra resistencia, después de que el gobernador de Carolina del Sur firmara el jueves la ley del latido del corazón, que prohíbe la mayoría de los abortos tras la detección de un latido fetal. El proveedor de abortos, Planned Parenthood, presentó una demanda. Momentos después de que el gobernador Henry McMaster firmara la ley sobre el latido del corazón del feto, Planned Parenthood presentó una demanda impidiendo así que la ley sobre el aborto entrara en vigor. El CEO de Planned Parenthood del Atlántico Sur califica el proyecto de ley de descaradamente inconstitucional. Planned Parenthood ha demandado de forma similar a otros estados que intentaron aprobar leyes que restringen el aborto. Muchas demandas siguen atascadas en los tribunales. Los defensores pro vida pretenden llevar el asunto ante la Corte Suprema de Estados Unidos con la esperanza de que la ahora mayoría conservadora anule el caso Roe vs. Wade, la sentencia de 1973 que apoya el aborto. Pero la administración Biden ha declarado su compromiso de incorporar el caso Roe vs. Wade en la ley, algo que Planned Parenthood ha defendido durante años. El proveedor de servicios de aborto expresó su apoyo a la administración y dice que planea impulsar audaces temas en la agenda durante el mandato de Biden y Harris. El presidente Joe Biden visitó Michigan y recorrió una fábrica de Pfizer. En un discurso en el lugar, rogó a los estadounidenses que se vacunen cuando sea su turno. Aquí los detalles sobre la visita. Todos saben que este país tiene un historial de haber sometido a ciertas comunidades a terribles abusos médicos en el pasado. Pero si hay un mensaje para transmitir a todos en este país es este: las vacunas son seguras. Por favor, hazlo por ti mismo, por tu familia, por tu comunidad, por este país. Vacúnate cuando te toque y esté disponible. El presidente Biden dijo esto tras visitar la fábrica de Pfizer en Kalamazoo, en Michigan. El mandatario dijo que están en camino de tener suficientes vacunas para todos los estadounidenses a finales de julio, pero eso no significa que se vayan a utilizar todas. Algunos estadounidenses la rechazan, incluso los del ejército. Creo que nuestra mirada inicial, por supuesto son datos muy tempranos, es que las tasas de aceptación están cerca de los 2/3 y por supuesto varía en diferentes grupos. Según los datos del general, esto significa que aproximadamente 1/3 de los militares rechazan la vacuna. Biden dice que el número promedio diario de vacunaciones casi se ha duplicado desde la semana antes de que asumiera el cargo. Sin embargo, esto aún no ha terminado. Pero, a pesar de los avances, todavía estamos ante una pandemia. Están surgiendo nuevas cepas. En pocos días cruzaremos las 500,000 muertes por COVID-19 en Estados Unidos. 500,000. Eso es casi 70,000 más que todos los estadounidenses que murieron en la Segunda Guerra Mundial en un periodo de 4 años. Biden también habló sobre su proyecto de ley de ayuda para la pandemia de casi $2 billones y dijo que el Congreso necesita aprobarlo. Y en Estados Unidos, los legisladores bipartidistas planean presentar su propio proyecto de ley en las próximas semanas. Ellos quieren facilitar la negociación de los medios de comunicación más pequeños sobre su contenido con Facebook. El congresista Ken Buck es el principal republicano en el subcomité antimonopolio de la Comisión Judicial de la Cámara. Él dijo que si el proyecto de ley se aprueba, los medios más pequeños pueden asociarse para negociar acuerdos con Facebook sin enfrentar problemas sobre antimonopolio. Buck también calificó a los gigantes tecnológicos como la mayor amenaza para la economía de libre mercado.
Las empresas de redes sociales utilizan noticias para atraer a clientes, pero los medios de noticias dicen que estas no comparten suficientes ingresos publicitarios con ellos. El proyecto de ley podría impulsar las ventas para el negocio de noticias, que se encuentra en crisis, donde el empleo ha caído un 50% desde 2008 debido a la disminución de ingresos publicitarios y el cambio en los hábitos de las personas que consumen noticias. Un programa de formación de profesores de Oregón dice que las matemáticas tienen elementos de supremacía blanca y racismo. Exploramos los orígenes marxistas de esta ideología y los detalles de este programa de formación, entre comillas, antirracista. El Departamento de Educación de Oregón está promoviendo un programa de formación para ayudar a los profesores, cito, a desarrollar una práctica matemática antirracista. El programa está financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates y cuenta con la colaboración de numerosas organizaciones de educación y matemáticas. Según las pautas, los profesores deben trabajar para, cito, desmantelar la supremacía blanca en las aulas de matemáticas, visibilizando las características tóxicas de la supremacía blanca. La teoría crítica tiene su origen en el marxismo, que separa el mundo en opresores y oprimidos. La teoría crítica de la raza toma ese marco y mira el mundo a través de una lente racial, separando a las personas en racistas y antirracistas. El experto en educación Jonathan Boucher afirma que esta idea dice que la gente debe basarse en perspectivas para entender el mundo. En otras palabras, no hay verdades absolutas, solo perspectivas. Esto está hablando de inyectar en una ciencia dura ideas de opresión y supremacía. Las pautas dicen que es supremacía blanca que los profesores pidan a los alumnos que muestren su trabajo o que se centren en la respuesta correcta. Insta a los profesores a pedir a sus alumnos que den al menos 2 respuestas que puedan resolver un problema de matemáticas. Un libro de referencia dice también que creer en la objetividad es una característica de la supremacía blanca. Afirma que es racista creer que existe la objetividad o la neutralidad. En su lugar, hay que suponer que todo el mundo tiene un punto válido. Pero lo que esto está haciendo es tomar un concepto muy político y creo extremadamente circular y francamente, lógicamente incoherente y meterlo en las matemáticas. El hecho es que los estudiantes estadounidenses tienen dificultades con las matemáticas y Boucher dice que inyectar esta ideología en las matemáticas no es especialmente útil para los estudiantes dada la situación. Según una encuesta de Pew Research de 2017, al comparar la puntuación media en matemáticas de los alumnos de 15 años, los estudiantes estadounidenses se sitúan 9 puestos por debajo de la media y 94 puntos por debajo del país con mejor puntuación, Singapur. Si añadimos la pandemia, los estudiantes han retrocedido considerablemente en matemáticas, obteniendo una media de entre 5 y 10 puntos de percentil menos que el año anterior. Boucher aclara que esto no significa que los educadores no quieran ser sensibles con los alumnos en situaciones difíciles, pero esta ideología no es lo que parece. Existe esta sensación de que suena justa y justificada, pero una vez que se raspa la superficie, y eso no demora mucho, lo que se encuentra en esta teoría es francamente intolerancia y una nueva forma de sesgo, y eso es lo que se está perpetuando aquí. Boucher cree que los padres deben saber lo que se enseña a sus hijos y que deben tener más opciones con la educación de sus hijos. El laboratorio chino, que se encuentra en el centro de la controversia por la pandemia del virus del PCC, ahora puede recibir financiación de los contribuyentes de Estados Unidos para investigar con animales hasta 2024. El laboratorio es ampliamente considerado como la fuente del brote del virus del PCC. El Instituto de Virología de Wuhan estudia los coronavirus en los murciélagos. Muchos sospechan que una fuga accidental del laboratorio es la responsable de que el virus haya infectado a los humanos y provocando la actual pandemia. El dinero de los contribuyentes estadounidenses financió parcialmente ese proyecto. El Instituto Nacional de Salud informó a la Fundación de Noticias Daily Caller sobre el asunto de la financiación. El laboratorio de Wuhan obtuvo el dinero a través de la organización estadounidense sin ánimo de lucro EcoHealth Alliance. El Instituto Nacional de Salud dijo a EcoHealth que el proyecto de los murciélagos podría recibir los fondos hasta 2024, lo que significa que el laboratorio de Wuhan podría seguir realizando el mismo tipo de experimentos con murciélagos. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer a los mexicanos que ahorren energía mientras se solucionan los problemas de abastecimiento de combustible provocados por la tormenta en Texas. Veamos los detalles.
López Obrador hizo un llamamiento a los mexicanos para que ahorren energía desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. El desabastecimiento provocado por la dura tormenta que afecta a Texas desde el lunes dejó sin energía a casi 5 millones de mexicanos en el norte del país. De 6 a 11, que nos ayuden consumiendo menos. Todos los mexicanos. Ya está resuelto prácticamente el problema, pero vamos todos a ayudar para tener reservas y estar completamente seguros de que vamos a seguir manteniendo nuestro sistema eléctrico y que no vamos a padecer por los apagones, por la falta de energía. México genera el 60% de su electricidad a partir del gas, en gran medida importado desde Estados Unidos, en concreto desde la vecina Texas. El miércoles, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que suspendía la exportación de gas hasta el 21 de febrero para atender a la demanda interna. Entendemos la situación de Texas. Ellos tienen una afectación muy grande de falta de energía. López Obrador quiso dejar claro que no tomará represalias. No hay, y esto lo quiero dejar en claro, una represalia. Es una circunstancia difícil para ellos y entonces piensan que cerrando se protege Texas. El presidente dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores está trabajando para evitar que Texas corte el suministro de gas a México como propone el gobernador. Manuel Reyes, encargado de energía de la Comisión Federal de Electricidad, dijo, según Los Angeles Times, que Texas tuvo un aumento sin precedentes de la demanda energética. El suministro de energías renovables falló y los conductos que transportaban gas se congelaron. Esta secuencia de eventos causó alzas del precio de la energía y desabastecimiento. Pasando a Cuba, el régimen castrista lanzó mordaces críticas contra una canción que pide un cambio en Cuba. Escuchemos. No más mentira. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Así dice la melodía que estremeció al régimen cubano. La canción Patria y Vida condena los más de 60 años de represión de la dictadura comunista en Cuba. Vivimos con la incertidumbre del pasado plantado, 15 amigos puestos, listos para morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. El tema es interpretado por un grupo de cantantes cubanos de fama internacional que piden un cambio en su país, entre los que se destacan gente de zona, Michael Osorbo y el Funky. Ante el éxito arrasador del videoclip, que en pocas horas acumuló miles de visitas, la prensa estatal cubana arremetió contra los artistas llamándolos ratas y cobardes. El diario Granma, el portavoz del régimen, publicó hoy 3 artículos criticando el tema musical y calificándolo como una canción llena de odio. La letra también hace críticas a la dolarización parcial de la economía cubana en medio de la grave crisis que atraviesa el país. Asimismo, expresa su apoyo a los activistas del movimiento San Isidro que fueron reprimidos mientras hacían una huelga de hambre el pasado 26 de noviembre. Los artistas dijeron a Radio Martí que consideran que su composición es un himno de esperanza para quienes viven en la isla y piden el fin de la dictadura. Se acabó, ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio, ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo. Se acabó, y no tenemos miedo, se acabó el engaño, ya se acabó. Ay, es un 62 haciendo daño. El presidente de Liberia anunció una alerta máxima en el país por un brote de ébola en Guinea y pidió a las autoridades sanitarias que tomen medidas. Tenemos más información al respecto. El presidente de Liberia, George Weah, hizo la petición tras la muerte de 5 personas por ébola en el vecino país de Guinea. La ministra de Salud, la doctora Wilhelmina Ayala, explicó el plan del gobierno para prevenir un posible brote en Liberia. El domingo pasado, el Ministerio de Salud de Guinea informó a la OMS que un grupo de personas contrajeron el virus del ébola en un funeral en Serecoré, una localidad al sur del país, justo al lado de Liberia y Costa Marfil. Se informó que de los 7 contagiados, 5 murieron y 2 están aislados bajo tratamiento.
Se estima que unas 192 personas podrían haber tenido contacto con los afectados. Este jueves, la OMS declaró que el riesgo de una epidemia de ébola en países de África Occidental como Guinea, Sierra Leona y Liberia es alto. Si bien existen restricciones en las fronteras locales debido a la pandemia de COVID-19, la OMS dijo que los países vecinos a Guinea deben prepararse e implementar medidas sanitarias preventivas. Y en las actualizaciones diarias sobre el virus del PSC en Latinoamérica y el mundo, Brasil alcanzó una cifra récord de muertos debido a la pandemia. 10 millones de casos fue la cifra que sobrepasó Brasil, uno de los países más golpeados del mundo por el virus del PSC, de acuerdo con el más reciente boletín del Ministerio de Salud. La tasa de mortalidad se sitúa en 116 decesos por cada 100.000 habitantes. El país sudamericano también enfrenta nuevas variantes autóctonas, una de ellas la P1, originaria del estado de Amazonas, sobre la cual el Ministerio de Salud asegura que es 3 veces más contagiosa. Pasando a España, las autoridades madrileñas retrasaron a partir de este jueves el comienzo del toque de queda a las 23 horas. La medida permite a la industria hotelera cerrar sus puertas una hora más tarde. Los bares y restaurantes tendrán que dejar de recibir clientes a las 10, pero podrán cerrar a las 11 de la noche. Hasta ahora, Madrid mantiene otras medidas como la prohibición de reunión de personas que no viven en el mismo domicilio. Mientras tanto, Japón confirmó una nueva variante del virus del PSC. La nueva cepa se encontró en 91 casos en el área de Kanto al este de Japón y 2 casos en aeropuertos. El descubrimiento ocurre mientras el país asiático enfrenta una tercera ola de la pandemia. Y el Vaticano retiró una controvertida política que amenazaba con despedir a sus empleados si se negaban a recibir la vacuna contra el virus del PSC. La medida firmada por el gobernador del Vaticano, Giuseppe Bertello, recibió una condena generalizada. Por otro lado, Pfizer lanzó un ensayo clínico para ver si su vacuna del virus es efectiva en mujeres embarazadas. 4.000 mujeres embarazadas de 18 años en adelante recibirán la inyección entre las 24 y 34 semanas de gestación. Pasamos a noticias de China con Julián Bertone, del programa China en Foco. Recientemente surgieron en China casi 2 docenas de informes sobre vacunas falsas contra el virus del PSC. Algunas de estas dosis incluso llegaron hasta el extranjero. Pero algunos expertos dicen que los informes pueden tener un motivo oculto. Un nuevo informe del medio de prensa portavoz del régimen chino está llamando la atención del público. La agencia de noticias Xinhua afirma que se descubrieron más de 20 casos de dosis de vacunas falsas. Algunas de las vacunas incluso exportaron a otros países. Pero expertos dicen que en la noticia hay mucho más que una simple falsificación de vacunas. Sospechan que Beijing puede utilizar estos informes para sentar un precedente y eludir responsabilidades. De este modo, si se descubren que las vacunas y otros medicamentos fabricados en China causan problemas, las autoridades pueden simplemente culpar de los problemas a las vacunas falsificadas, en lugar de admitir que fabrican productos defectuosos. Según el informe, en los 21 casos de falsificación están implicados 70 personas. Estas dosis falsas estaban formadas por solución salina normal y agua mineral. Todos los países están obligados a probar las vacunas extranjeras antes de importarla. Por ello, el analista de asuntos de China, Zhang Yan, radicado en Estados Unidos, cree que funcionarios chinos tienen que estar trabajando con productores de vacunas falsas para poder exportar las dosis. Sin la protección y el apoyo de funcionarios chinos, ninguna empresa china se atrevería a enviar vacunas al extranjero. El médico Zhao Shouyuan, radicado en Canadá, dice que está seguro de que en China circulan vacunas falsas, pero tiene dudas de que se hayan exportado. Por el contrario, afirma que los informes de Xinhua son un truco ideado por el régimen. Creo que es porque sus propias vacunas no están a la altura. Entonces el Partido Comunista Chino difunde la noticia de que hay vacunas falsas, tanto en el país como en el extranjero. Así que en el futuro, si hay un problema entre otros países con las vacunas chinas, el PSC puede decir que algunas vacunas falsas están mezcladas en los canales regulares. Así tendrán una excusa. No es la primera vez que problemas con las vacunas afectan a China. Hace 10 años, dosis defectuosas causaron discapacidades e incluso la muerte de numerosos niños. Pero los padres que intentaron hablar de eso fueron silenciados por las autoridades. El presidente Biden está enfrentando críticas por sus comentarios sobre el historial de derechos humanos del régimen chino. El martes, Biden habló sobre su reciente llamada con el líder del PSC, Xi Jinping, y trató de explicar el razonamiento de Xi detrás de sus políticas autoritarias. The central principle of Xi Jinping is that there must be a united, tightly controlled China.
and he uses his rationale for the things he does based on that. Biden dijo que los líderes chinos creen que si el país no está unificado, será víctima del mundo exterior. Este argumento, sin embargo, es ampliamente utilizado por el PSC para justificar su represión contra disidentes y minorías. Luego dijo que señaló así que como presidente estadounidense está obligado a hablar de los derechos humanos y señaló que sí lo entiende. And by the he said he gets it. Culturally, there are different norms that each country and their leaders are expected to follow. En una entrevista con Fox Business, el ex secretario de Estado Mike Pompeo respondió a los comentarios. That language that it's just a set of different norms, that's the Chinese propaganda line. They want you to think that this is just a quiet nation. They have a little bit of different system. Pompeo dice estar preocupado por los comentarios y espera que la administración Biden no trate a la China comunista como una nación con normas ligeramente diferentes. Estas fueron las noticias del día de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Hallarán el enlace en la descripción de este vídeo. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. También hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.